Bueno, y ahora vamos a llegar a pensar algunas cuestiones de la mediación en primeros lectores y en primeras lectoras. Desde ya que hay una etapa importantísima entre los 4, los 5, los 6 años, que ya no es la primerísima infancia, no estamos hablando de bebés, tampoco estamos hablando de primeros lectores. Lo que pasa es poder entender también algunas cuestiones en común, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese pasaje de las lecturas para bebés y las formas posibles de abordaje y de mediación de esos libros para bebés, a libros de cuento, libros álbum, novelas, no haya el vacío del acompañamiento, sobre todo, cuando se da el lector autónomo, la lectora autónoma. Entonces, poder entender que hay situaciones similares, que los libros no son como las zapatillas, elementos que tienen un talle y que ese talle suele estar determinado bastante específicamente a una edad. Desde el rol de librera siempre me encuentro con solicitudes en extremo específicas, libros para 4 años y medio, libros para chicos con padres separados, libros para nenas con 2 madres, que de alguna manera esas cuestiones del universo propio de cada niño y de cada niña no siempre tienen que condicionar o que predeterminar el tipo de lectura que pueden hacer o que podemos hacer junto con ellos y con ellas. La parte adulta no pasa, digamos, de pedir libros con determinadas especificidades. Hola, estoy buscando un libro en donde se hable de tal y tal otra cosa, que sí pasa en el mundo infantil, cuando sobre todo se está buscando un uso específico del discurso literario. Esto lo repito siempre, lo repetimos siempre desde Chicho y Babel, pero me parece que nunca está de más volver a decir que cuando buscamos lo utilitario por encima de lo literario y de lo estético, hay una traición, que esa traición, si es permanente en el tipo de literatura, en el tipo de libros que se ofrece, libros que sirvan para entender por qué los papás gritan, libros que expliquen que es bueno comer verduras, o libros que insistan en las formas en las cuales podemos canalizar las emociones, y la literatura siempre está al servicio de algo, ese producto final de literatura puede tener muy poco, salvo que lo principal sea lo estético. Si lo principal es lo estético, el hecho artístico de producir una obra literaria y el tema de abordaje está relacionado con eso, ahí la cuestión es otra. Pero si lo principal es un libro para tal, y eso es evidente después en el producto final, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que le estoy ofreciendo yo a ese niño? Yo estoy considerando que ese sujeto infante, con su propia subjetividad, puede interpretar un material artístico, un material literario, resignificarlo, apropiárselo, conectarse con él emocionalmente de una forma propia y particular, o estoy metiéndole adentro un mensaje. Entonces esos procesos son distintos y está bueno avanzar en un sentido en el cual dejar de subestimar a las infancias y dejar de subestimar a los sujetos infantes, a los niños y a las niñas, en tanto a su capacidad de lectura. Aparecen entonces clasificaciones súper específicas de temas, de edades. Podemos irnos un poco más allá, podemos ser un poco más amplios en esas cuestiones, entender que a los 4 o los 5 años pueden leer también estos libros que pensamos como libros para bebés, pueden leer esos libros que también leen los primeros lectores, que si este libro, Dos pajaritos, de despacho, editado por Calibroscopio, no tiene texto escrito, porque es un libro álbum gráfico, ¿sí? Sin texto escrito, también lo puede leer un niño, una niña lector, lectora, incluso un adulto, ¿sí? No, pero no tiene texto, él ya sabe leer. Tiene muy poquito texto.
salvaje, tiene poco texto, pero es ideal en un montón de momentos de la vida. Salvaje es un libro maravilloso de Emil Hughes, editado por Zorro Rojo, ahora también en tapa blanda, en una edición rústica. Porque tiene poco texto, voy a dejar de ofrecerle esta mirada empática con la infancia. Lo puedo leer yo también, adulto, familiar, aunque lea ese niño, esa niña. Entonces hay también la cuestión de la mediación en los niños y en las niñas lectoras. Si yo también lo puedo leer y también podemos compartir este momento de lectura y experimentar y experienciar, si me dan el permiso de la experiencia y no del experimento, con las cuestiones que hablé de la mediación al comienzo de este video. ¿Y de qué forma? ¿Sí? ¿Y de qué forma lo voy a leer? Y también tengo que leerlo de antemano. Y quizás la lectura vaya a ser un poco más larga que los libros que leí antes o que mostré antes de bebés. Busco una voz. ¿Qué voz voy a buscar? ¿Cómo lo dramatizo? ¿En qué lugar me pongo? ¿Lo muestro? ¿Lo leo? Y después doy a conocer las ilustraciones. Nadie recordaba cómo había llegado la niña, pero a todos les pareció bien. El bosque entero la aceptó como una más. Puedo leer casi con una voz despersonalizada de mi propia voz. Pájaro le enseñó a hablar. Y si esos niños, que ya son lectores, están formando parte de este momento de mediación, también puedo sumar los ruidos, los sonidos y las onomatopeyas, porque siguen construyendo el momento de lectura. Podemos buscar cómo hacen los cuervos de verdad también y no hacer este mamarracho. No lo había pensado antes. Oso le enseñó a comer. Zorro le enseñó a jugar. Y yo puedo leer así, para los 4 años y también para los 8. Al terminar la lectura, desde ya que lo que suceda puede ser muy distinto. Quizá para los más pequeños el mayor sentido está en el momento. Quizá para los más grandes pueda estar en el momento de lectura, pueda venir después. En lo que quieran expresar, decir y comentar alrededor de lo que sintieron en el momento de la lectura. O de lo que van procesando una vez finalizado el momento de lectura. Entonces, la mediación sigue habilitando espacios, sigue fomentando el encuentro, aún con niños y con niñas lectoras, al igual que en etapas anteriores de la infancia. Algunas otras cuestiones a las que he hecho referencias y que no está de más tampoco comentar, acerca de la extensión, recién decía algunas cosas. A veces sí uno quiere buscar libros largos porque hay niñas y hay niños que se devoran los libros y que les encantan las novelas, y entonces desde ya que ahí está el sentido pero que venga del niño o que venga de la niña, que no es lo mismo que la imposición de que porque sabe leer hace un tiempo las estructuras tienen que ser más largas o el formato tiene que ser más largo. Y en ese sentido, para primeros y para primeras lectoras, entender que lo que pueden leer solos no es lo mismo que pueden leer acompañados. No siempre es lo mismo. Puntualmente podemos ver como libros para ya primeros lectores que están empezando se pueden armar, sí, más específicamente. Estas son colecciones que están pensadas prácticamente para instituciones, para promoción de lectura en colegios. La montaña de Liliana Cineto, editada por Edel Vives y ilustrada por Vanina Starkov, de la colección de Pequeletra. Pequeletra casi siempre tiene párrafos pequeños, oraciones pequeñas, pocas oraciones o un solo párrafo por página y no siempre en todas las páginas, ilustraciones muy grandes, imprenta mayúscula, ¿sí? Eso ya está pensado, está predeterminado. En cierta forma, también hay cuestiones que terminan afectando a lo literario
cuando algo está tan masticado en un envase que se piensa de forma comercial. Pero las familias podemos corrernos o desentendernos de eso. Como también, en el sentido inverso, estaría bueno que desde las instituciones también podamos corrernos de lo que pensamos de manera institucional y de lo que puede llegar tal vez en otro formato, que no sea el típico libro de lectura para escuelas. No me acuerdo ahora la palabra que usan, que hay como una palabra técnica, ya me va a salir. Podemos ofrecer algo más que la literatura complementaria. Podemos ir a libros que tengan sentidos llenos de amor. Podemos ir a libros que puedan ser mensajes que queremos dar o que queremos regalar. Y con Oliver Jeffers pasa muchas veces de encontrarnos con obras que tienen un contenido sentimental fuertísimo. Entonces podemos querer leerlo, porque se lo podemos querer decir a un niño o una niña que queremos, un sobrino, un nieto, una hija. Entonces lo ofrecemos como ofreciendo parte de nosotros mismos, como si quisiéramos decir nuestro propio mensaje en palabras de otros. Y ahí es distinto. Y ahí lo podemos hacer más genuino. Si lo leemos nosotros y el mensaje va en ese sentido, que si toma, léelo. Entonces, podemos seguir pensando esas formas y esas relaciones de mediación, incluso con lectores y con lectoras autónomas. Primeras lecturas que se puedan dar de novelas. Quizá la primera novela que lean solos o solas los chicos no vaya a ser Harry Potter. Puede ser alguna novela más accesible en cuanto a estructura sintáctica, en cuanto a léxico, en cuanto a complejidad argumental, ¿sí? Como puede ser Los diarios de Pilar, Los casos de Anita de Mare. En particular, conté alguna vez la experiencia que tuvimos en casa con mi hija mayor, que ella arranca a los 6 años le leíamos Harry Potter y la piedra filosofal. Hoy vamos por el 4.º libro ya, y esto se lo leemos siempre nosotros. Ella no lee sola Harry Potter. Pregunta un montón de cosas a lo largo de las páginas y está buenísimo poder hacer ese acompañamiento. Y también está buenísimo, cuando encontramos, hay un montón de ediciones distintas, hay muchas ediciones ilustradas, y ahora está esta nueva editada por el estudio de diseño de Mina Lima, que es el estudio de diseño que hace el arte de las películas, y que obviamente entra por los ojos, y pueden acercar mucho más también a los niños y las niñas más chicas por la cuestión del libro objeto y de las ilustraciones, en otros casos que están los ilustrados de Salamandra. Eso siempre se lo leímos nosotros, y también, por ejemplo, El paraguas floreado se lo empecé a leer y ese lo continuó sola, porque se sintió segura en esta lectura. Entonces ahí la mediación se transformó, se la apropió a la lectura. Podemos dar esos espacios y podemos entender, sobre todo en el interior de las familias, en donde la cercanía a los niños y las niñas lectoras es más grande, podemos entender qué relación particular nos conviene entablar con cada uno de los libros. Bueno, de eso iba esta presentación acerca de mediación de lectura y mediación en el hogar, mediación en las familias, en este proceso y en esta etapa de la primerísima infancia hasta los primeros lectores y las primeras lectoras. Quedan siempre abiertos nuestros canales de comunicación a través de Chicho Abel, a través de Piñata Club, para lo que quieran sumar, aportar y comentar. El intercambio es de lo más rico que podemos encontrar para crecer, para expandir este universo de la literatura infantil y juvenil, para poder llevarla al interior de los hogares y para poder hacernos cargo también de este proceso de aprendizaje de la lectura y de este proceso de criar niños y niñas lectores y lectoras
no siempre apuntando al futuro, sino apuntando al mismo proceso y al mismo momento de la infancia lectora, y podemos sumar desde un montón de lugares. Así que gracias por acompañarme una vez más y hasta la próxima.